Caro, Andrés, Fanny, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy feliz de estar acá. Yo soy Carolina, también hago parte del equipo de Parir. Soy psicóloga en formación, ya voy a graduarme y también hago parte del equipo de Parir. Entonces las estoy acompañando, las que están inscritas y los que se van a inscribir en todo el proceso de formación. Entonces espero poderlos ver a todos los que nos están viendo y ya con ellos ya nos conocemos, nos hemos visto y muy contenta de estar acá. Gracias, Caro. Gracias para ir, Caro, Ale, por esta invitación. Es espectacular estar acá y poder conversar con ustedes sobre qué más puede hacer una dula más allá del útero, más allá del parto. Muchas gracias por la invitación. No, Andrés, para nosotras es un placer porque tener un chico por estas conversaciones no es muy habitual. Entonces, de verdad que es súper valioso que estés aquí acompañándonos en esta tarde donde tenemos este tema tan bacano y es la dula más allá del acompañamiento al parto. Fanny, hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta. Muchas gracias también de estar aquí con ustedes. Yo también soy Dula, acabo de terminar el diplomado con parir.co y estoy encantada y fascinada de acompañarlos esta tarde y no me canso de decirlo mucho que disfruté el diplomado. Así que gracias. Y para los que no se han dado cuenta, Fanny es de México y ahora me estaba chismoseando que está por allá atendiendo un parto, está acompañando una mamá en este momento. No Sí, puede me ser. salió un momento, si escuchan gritos, pues sí, mi voz bajita es por eso. Me Pero, tocó un momentico. pero qué oportuno. Muy oportuno, súper oportuno. Bueno, para quienes nos están acompañando mientras Laura se conecta, que es nuestra otra invitada la tarde de hoy, abajo tienen la sección de preguntas y respuestas por si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer. Mientras estamos aquí en el proceso de conversar, pues con mucho gusto vamos a hacerles sus preguntas a los super invitados de la tarde de hoy. Resulta, sucede y acontece que en todo este caminar de parir.co por las formaciones que hemos ido adelantando a lo largo de estos años, hay mucha gente que llega, mucha gente nueva que llega y nos dice, bueno, ¿y qué es una dula? Y entonces yo no quiero acompañar partos. ¿Y por qué tengo que estar solo en el trabajo de parto? ¿Qué es eso de la dula? Entonces es un concepto que se ha venido configurando de forma muy completa y cada vez se va como robusteciendo más. Pero además de eso, ahorita antes de venir para esta charla, precisamente estaba yo pensando, qué bueno que existieran dulas de salud mental. Qué bueno que cuando uno está aburrido, que cuando uno tiene esos días complejos, que cuando personas, por ejemplo, como yo, que tenemos esos altibajos emocionales por temas de salud mental, pudiéramos decir, hey, conversemos, porque no es lo mismo hablar con tu psicólogo o con tu psicóloga o con tu psiquiatra. Una dula es como un manto calientico que te acoge y te acompaña de una forma tan profunda y tan bonita que creo que puede ser un enfoque interesante que se me ocurriera ahorita. Entonces, antes de arrancar esta conversación, quiero saludar a Laura. Laura, hola, buenas tardes. Qué rico que estés acá. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ay, es Hola, un placer también estar aquí viéndolas. Qué nos rico, alegra Laura. mucho. Gracias por acompañarnos. A ustedes siempre por la invitación. Entonces, yo creo que vámonos al grano. Y antes de arrancar a contar esas experiencias de dónde está la dula más allá del parto, me gustaría escucharlos y que cada uno de ustedes, desde su visión, compartiera su propia definición de qué es una dula, ¿cierto? Y cómo se ven en el camino del acompañamiento. Entonces, no Bueno, sé si quieres. ¿puedo Dale, empezar? claro, está en tu casa. Bueno, bueno, hola Laura, ¿cómo estás? Em, Hola, hola, ¿cómo sí, vas? excelente. Mira, si entendiéramos, pues la dula, pues como en el sentido estricto de la palabra, es mujer que acompaña a otra mujer, ¿cierto? Pero entonces, haciéndole como una visión mucho más amplia, es una persona que acompaña a otra persona.
¿cierto? En un proceso de transición. ¿De transición a qué? De transición a la vida, de transición a la maternidad, de transición a la paternidad, de transición incluso a la muerte, ¿cierto? Porque hay dulas pues de duelo. Increíble, increíble ese trabajo, me parece de mucho respeto y admiración, ¿cierto? No sería capaz. Entonces, la dula pienso que es una persona que acompaña un proceso de transición. Yo como dula, como consultor perinatal, quiero acompañar esa transición hacia la paternidad, que hace que muchas veces uno como hombre no sabe que tiene que hacer esa transición, que tiene que transitar hacia allá. Entonces, para mi concepto, dula es eso, persona que acompaña a otra persona hacia una transición. Y qué palabra tan poderosa es esa de la transición, pero eso lo podemos ahondar ahorita más adelante. Fanny, antes de que se te aceleren por allá las cosas, cuéntanos tú cómo ves ese rol de la dula. Pues estoy de acuerdo también en lo que comentaba mi compañero Andrés. Una dula acompaña procesos, acompaña transiciones, acompaña diferentes momentos del ser humano y nosotros, los acompañantes de parto, consultores perinatales, creo que tenemos una labor muy importante de empatía, de comprensión, más allá de hacer todo el tiempo, escuchamos, tenemos una escucha activa, tenemos el poder de observación, el poder de sentir, de tener como muy agudos los sentidos para poder darnos cuenta del proceso que transita cada persona que acompañamos, porque pues si no nada más está el proceso del parto, sino también de la maternidad, lo mencionaba ahorita mi compañero, este proceso de un duelo, de un posparto, porque hay dudas posparto también, eh, un proceso de la adolescencia, porque también hay dulas que acompañan la adolescencia. Entonces, y creo que para esto algo que no puede faltar es esta escucha y esta empatía, ¿no? Esta escucha activa y esta comunicación empática de parte de todos nosotros. Entonces, más allá de solamente acompañar, tenemos que estar con todos nuestros sentidos sumamente eh, en constante observación y muy agudos todo el tiempo. Me parece súper poderoso y súper bonito lo que estás diciendo, Fanny, porque llevamos 10 minutos de conversación donde no hemos hablado del saber de la dula. Estamos hablando es como del ser de la dula y es muy bonito eso, es observar, es el tacto, son los sentidos, es la capacidad de comunicarte, la capacidad de leer la situación, el momento, ¿cierto? Es una sensibilidad muy sutil que se desarrolla en la medida en que nos vamos acercando a este tipo de acompañamientos que podemos hacer desde múltiples puntos de vista. Caro, ibas a decir algo. No, que me parece muy importante también y que es algo que enfocamos mucho en el diplomado y es de que la dula, no todas somos como, tenemos las mismas capacidades o fortalezas para hacerlo todo. Entonces también tejer ese lazo entre dulas es muy poderoso y acompañar desde el lugar que también nos sintamos cómodos. Es muy, muy poderoso y es muy importante, Lau. Dale. Lau, Hola. de tu Eh, visión de enfermería, ¿cierto? Tú estás ahí sí, siempre, cara a cara con ok. esas mujeres y esas familias. ¿Cómo ves el rol de la dula? Sí, bueno, lo que ya como finalizando lo que decía Andrés y Estefanía, también pienso que es esa persona que está ahí, que conecta con esa mujer y esa familia, porque hay que conectar con ellos para lograr ser ese apoyo fundamental que va a apoyarlos tanto física como emocionalmente en ese momento. Y pues nos disponemos a hacer ese acompañamiento desde el amor, que debe ser lo principal, creería yo. Entonces yo creo que ya como complementando, aparte de ayudarlos pues a transitar, ayudando pues a
estando allí, observando, acompañando, también conectamos con ellos para hacer con ellos un gran equipo de trabajo y ayudar a que desde el ámbito que sea en el que acompañemos, lo hagamos de forma exitosa y logremos impactar de forma positiva este proceso que es tan maravilloso. Súper, así es. Y aparece la palabra amorosa nuevamente, que es como el hilo conductor de toda esta labor tan bonita de la dula. Yo quisiera que nos contaran un poquito de sus experiencias duleando, más allá del parto. ¿Dónde se han visto ustedes como dulas acompañando a esas mujeres y esas familias más allá del trabajo de parto? Pues Fanny en este momento está literalmente en un trabajo de parto, ¿cierto? Que es como ese rol principal que nos ha caracterizado durante muchos años, pero más allá de ese momento, por ejemplo, no tenía idea que había dulas de adolescencia, me parece súper poderoso ese concepto. Entonces, ¿dónde más se han visto ustedes en su rol como dulas acompañando mujeres y acompañando familias? Andrés, cuéntanos tú. Bueno, yo me he visto es acompañando esa transición hacia la paternidad. O sea, yo creo que todos los papás, o sea, nosotros como dulas podemos brindar mucha información y preparar, no solamente para el parto, sino preparar para todo lo que se vive dentro de la gestación, dentro de toda la emocionalidad que vive la madre, la emocionalidad que vive el padre, el porqué de las cosas, ¿cierto? Y entonces yo digo, muy bueno, es maraviloso saber que de parte de nosotros o con la ayuda de una dula, una madre puede tener una experiencia de parto lo mejor que la pueda vivir. Eso es espectacular. Pero siempre he pensado que qué tan espectacular sea que esa mujer que vivió un parto hermoso pueda llegar a su casa y que además tenga una pareja que comprenda todo eso por lo que ella atraviesa, que comprenda todo ese posparto, ¿cierto? Eso también me parece maravilloso. Entonces, ahí creo que el hombre necesita también un acompañamiento. Alguna vez una dula de España me decía que no entendía por qué, que porque un hombre se forma como dula o que porque un hombre o el papá va a necesitar de una dula y es que el papá puede ser la mejor dula, ¿cierto? Para esa mamá. Y es maravilloso que pueda entender qué es lo que sucede con todo eso. Entonces, yo me veo es acompañando a esas familias. Y inicialmente, pues les cuento que yo pensé que era un trabajo supremamente difícil. Yo dije, aquí hay mucho trabajo por hacer porque mucha gente desconoce pues qué es una dula, la gran mayoría de las personas no sabe qué es una dula, algunos tienen algunas ideas sobre que la dula es casi que una partera, o algunas solamente piensan que la dula está enfocada solamente pues como en el parto. Pero qué sorpresa la mía cuando después de la formación de parir, ¿cierto? Inicio a hacer talleres con mi esposa y veo que hay una receptividad por parte de los padres hacia todo este tema. No hay como, o sea, es como como si te escucharan aún más la experiencia. Yo tengo dos hijas, la experiencia de lo que yo viví, ¿cierto? Sin información en los dos partos. Entonces se vuelven como más receptivos desde la experiencia contada a través de otro hombre, ¿cierto? Como le sucede a otra mujer. Entonces, y he visto también que yo tenía un grupo de paternidad y si alguna de ustedes ha tenido grupos de maternidad o de lactancia, como los ha tenido mi esposa, en esos grupos de mujeres generalmente surgen muchas dudas muy similares y se comparten pues como para que todas entiendan que eso es normal. En ese grupo de paternidad también surgen dudas frecuentes, comunes, o sea, también tenemos toda esa cantidad de dudas sobre la paternidad, sobre qué sucede en la gestación, sobre qué sucede en el parto y sobre todo qué es lo que sucede en ese periodo posparto. Entonces, ahí me veo en esa preparación, en esa transición de esa paternidad a ese nuevo rol. Súper importante porque le das lugar y forma al rol del papá, ¿cierto? Al rol de la pareja, a ese soporte que necesita esa mamá en el posparto, sobre todo, que para muchas es muy complicado, casi que para la gran mayoría. Nada más ayer venía escuchando un podcast de un psiquiatra que me gusta mucho, mexicano, Rafa Rufus, que hablaba
de cifras de depresión postparto que ya están alcanzando a 5 de cada 10 mujeres. Entonces, tener ese rol de la pareja fortalecido, informado, empoderado, es un gran apoyo para esa mamá que atraviesa un montón de luces y sombras en ese posparto. Fanny, bueno, Caro, ibas a decir algo. O tener una dula 24 horas del día. ¿Quién no quisiera tener eso? Un papá pendiente, un papá informado, es una dula para la mamá 24 horas del día. Es un plus súper grande también, y también que atrás de la mamá y de quien nace una nueva mamá también nace un nuevo papá que tiene miedos, que tiene inseguridades, y muchas veces como que obviamos eso solo por la parte fisiológica, pero también entender que psicológicamente se mueven un montón de cosas del padre. Entonces esa parte me parece súper importante. Así es. Fanny, cuéntanos tu Yo, papel, tu rol, tu yo visión. recuerdo que la primera vez que hice un diplomado, una certificación como Dula hace ya algunos años, una de las preguntas en el curso de certificación era que no me veía haciendo jamás como Dula, que cuál era mi límite. Y yo recuerdo que yo dije que jamás podría acompañar a una mujer en duelo, porque mi temple no podía. Y me certifiqué como consultora en duelo gestacional, neonatal y perinatal, y también soy dula de parto, en muerte perinatal. Y es el trabajo más, eh, híjole, no creo que no tengo ni palabras para mencionarlo, las veces que he acompañado un parto donde nace un bebé sin vida. eh, Ha sido retador, pero me vi ahí, lo viví, lo, lo lloré, y luego acompañé a la familia posterior en el posparto, en la lactancia, y hasta la fecha. Entonces, y ahora soy activista aquí en Puerto Vallarta, México, con temas de duelo perinatal. Entonces, también ahí, ahí me vi. O sea, ahí no me vi, pero ahí ando ahora. Súper poderoso, se me pararon los pelitos porque es una situación de tanta soledad, de tanta soledad. Yo creo que Laura, que está ahí, al pie del cañón, como decimos aquí, lo puede ver más que uno como una dula que está más afuera, pero es una situación donde la familia pasa por mucha soledad y donde realmente esas mamás están viviendo unas situaciones súper profundas que necesitan esa contención, Fanny. Mis respetos, me Pues sin parece. autorización, duelos no autorizados se llaman. Entonces no se hablan, y el trabajo de validarlos, pues sí es muy fuerte. Wow, wow, me quito el sombrero. Yo quisiera, no me veo, pero me asusta, pero creo que ese es un camino que tomaré en algún momento. Caro, ¿ibas a decir algo? No, te iba a decir que Fanny, como tú como Fanny, no se vieron, pero después se vieron ahí. Y también reconocer la capacidad, pues, la fortaleza que se tiene que tener para acompañar ese tipo de cosas es tenaz también. Y de que enfocarnos también muchas veces como dulas de duelo nos conlleva también como aprender a escucharnos mucho. Pienso que el autoconocimiento es una parte fundamental para una dula de duelo, porque moviliza un montón de cosas. De acuerdo, de acuerdo. Lauri, cuéntanos tu experiencia en este caminar. Hola, antes de contarles mi experiencia respecto a lo que dice Estefanía, que es supremamente importante, y es que siempre, por ejemplo, cuando yo soy enfermera, trabajo en el ámbito pues de ver nacer bebés todos los días, nos enfocamos mucho en el acompañamiento de traer una nueva vida al mundo, ¿no? Ese ser vivo que viene a alegrar a una familia, pero también hay ese otro ámbito donde definitivamente por cosas
de la vida que no queremos, la mamá pierde ese bebé. Entonces, también ver que tenemos muchas herramientas y que podemos hacer un acompañamiento maravilloso con esta mamá, también es gratificante. Yo tampoco nunca me visualizaba en el contexto donde trabajo, he participado en emplear muchas cosas bonitas que ahora hacemos con las mamás en estos sucesos y es muy, muy gratificante, a pesar de que es un momento que no deseamos que pase. Compartimos algo muy bonito con esa familia que en ese momento está pasando por esa situación tan difícil. Yo siempre me he visto acompañando en esos momentos felices y me gusta demasiado y es lo que hago todos los días. Amo estar allí. También he indagado un poquito más en el posparto, que es un gran desafío porque siempre nos preparamos para hacer acompañamiento antes y durante, pero también hay ese espacio donde la mamá ya pasa a ser uno, a ser dos, y también pasan a ser familia, que es un gran desafío cuando llegan a la casa y genera una serie de ciertas situaciones que es difícil abordar para ellas. Vemos que muchas veces hacemos un plan de parto, pero también he visto que hacen un plan postparto, donde es un documento que también diligenciamos, viendo cuáles son las necesidades, cómo esta mamá se siente amada por su familia, el solo hecho de sacar a su perro a pasear, de ayudarle a hacer la comida. Entonces es como entrar a analizar esta mamá cómo quiere ser cuidada en el posparto, para así evitar también lo que hablamos ahora de que ahora las incidencias de depresión posparto son muy altas, porque de pronto nos enfocamos mucho en el antes y en el durante, pero en el después esa mamá queda como olvidada. Entonces, también me gustaría seguir como indagando más esa parte para hacer ese apoyo físico y emocional de esa mamá en el posparto, y no solo de la mamá, sino de esa familia, porque ya es mamá, bebé, papá, incluso las personas que viven en la casa con ella. A mí, una de las cosas que más me impactó en el posparto y que me di cuenta, pues, al otro día de que nació mi hija, es que de repente en embarazo es como si estuvieras cumpliendo año todos los días, porque eres la reina, la protagonista, eres esa mujer que tiene capacidad de crear y todo el mundo tiene que ver con tu panza y cómo estás y qué delicia y nace tu bebé y corra para un lado que yo voy es para donde el bebé. Y eso es muy normal porque un bebé genera en una familia muchas emociones, mucha felicidad. Entonces todo el mundo llega, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¡Pum! Y se tiran al bebé. ¿Cómo amaneció hoy Florencia? Y yo, hola, no, yo, Alejandra, amanecí muy bien. Pensaba yo para mis adentros. O sea, como que la mamá se desvanece en la lactancia, en el cansancio, en ese sueño, y el bebé ya entra a ser como el que está cumpliendo años todos los días. Entonces también es bonito como empezar a fortalecernos para ese posparto, para que esa mamá esté preparada para eso, ¿cierto? Para que ella no permita que esos comentarios la hagan sentir invisible como me hacían sentir a mí invisible. Cuéntanos, Andrés, ¿qué se te vino a la cabeza? No, escuchándote, y es que eso también nos pasa a los hombres, o sea, a mí también me pasó, uno se siente absolutamente desplazado, ¿cierto? Y es que yo creo, es ese desconocimiento que uno tiene en ese paso de ser de ser hombre a tener un nuevo rol, ¿cierto? Entonces uno como que se siente desplazado, o sea, bueno, ya está ella está más pendiente del bebé, ya no me presta atención, un montón de cosas. Uno empieza a sentirse totalmente desplazado y por mucho tiempo, y si hay una lactancia prolongada, pues aún más, ¿cierto? Pero yo digo, todo esto se puede minimizar, se puede ahorrar con una preparación para que usted sepa pues qué es lo que va a vivir en ese momento, ¿cierto? Pero esa sensación de que ya usted queda relegado, sí, también la viví y es horrible. Lauri, dame un segundito. Yo le quiero dar la palabra a Fanny para una reflexión final porque ya esta mamá entró en trabajo de parto y se nos tiene que ir. Entonces quisiera despedirnos de Fanny, que ella nos compartiera su última reflexión para que sigamos conversando sobre este tema tan chévere. Muchísimas gracias. Sí, me tengo que retirar. Este, pues
yo quisiera hacer la reflexión y la invitación, sobre todo, de compartir la voz de lo que hacemos. Este trabajo debería de ser eh, algo al alcance de todas las personas, de toda la población, no solamente la gente que pueda adquirir el servicio o pagar un servicio. Creo que esta conciencia y este tema debe abarcar a nivel de políticas públicas y salud pública, porque es una cuestión que verdaderamente ayuda a las mujeres para una mejor recuperación posparto en la crianza, en la maternidad, en la paternidad. Entonces, creo que el tema abarca para una conciencia profunda en todas las personas, en todas las futuras familias, las mujeres, el sistema de salud, tanto yo creo que en México como en Colombia y en todos los países del mundo. Entonces, ojalá esta comunidad de dulas pueda crecer y pueda ser una profesión visibilizada con el respeto que se merece. Y estoy agradecida de estar con ustedes y haber compartido este diplomado con parir.com. Ay, Fanny, muchas gracias, mucha suerte en ese nacimiento. Un abrazo muy grande a esa mamá, que te vaya muy bien y gracias por acompañarnos este ratico. Y entendemos de que la vida llama. Así es. Sí. Abracito. Gracias. Cuídate Sale. mucho. Bye bye. Bendecido día, Fanny. Tan bella. Lauri, ¿nos ibas a decir algo sobre ese tema del ser invisibles? Sí, claro, incluso era lo que les decía antes, que esas necesidades se pueden abordar con anterioridad. Indagando un poco más del tema, vi que hacen un plan como el plan que hacemos antes del parto, hacen un plan antes del posparto. Entonces, allí miran muchos aspectos de cómo va a ser ese desafío cuando esa mamá llegue con su bebé a la casa, llegue con su esposo a la casa, con las personas que van a ayudar a transitar este momento. Entonces, es una herramienta muy buena y creería que es vital así como hacemos un plan para el parto, sería vital que hiciéramos un plan para el posparto. De hecho, se me ocurren muchas cosas que podría contener ese plan que haga que sea un posparto respetado, un posparto empático, ¿cierto? Donde realmente la familia y las personas cercanas a ese bebé y a esa mamá respeten las decisiones que se toman en cada casa, ¿cierto? Porque también hay mucho juicio alrededor de por qué no te puedo ir a visitar o por qué no lo has bañado, si hay que bañarlo de una, porque eso es lo que yo creo que es correcto, en fin, o sea, alrededor del nacimiento hay todavía mucha información, desinformación, mucho juicio de valor que hace que se dificulte mucho más el tránsito por ese posparto, que es una etapa de tanta vulnerabilidad para la mujer. Aleja, yo saliéndome como un poquito de la dula, pues como del posparto, que es una dula súper importante. Para mí, de manera particular, el diplomado y ser dula me ha reconectado con la maternidad. Entonces, yo les he dicho mucho, pues, como este término a ustedes y creo que a todas las que estudiamos, pues, como juntas acá, y es de que yo me empecé a dulear a mí misma. Entonces, como que todas las cosas lindas, por ejemplo, que yo vi en el diplomado, que pude obtener, pues como esos conocimientos, yo los aplico entonces a mí misma. Yo soy ese lugar, yo soy esa compañía también, entonces en este momento pues como que no estoy en parto ni en posparto, entonces también es importante como esa dula que soy para mí. Entonces me empecé como también a dulear y a darme ese espacio y a ganar un montón de cosas que me parecen a mí súper importantes ahí como para mí. Entonces esa también sería como mi manera de ser mi propia dula. Yo voy a compartir una infidencia sin el permiso de Caro. Andrés, ya te voy a dar la palabra. Pero es muy bonito, o sea, como para contextualizar a quienes nos están viendo, nosotros en parir.co ya vamos a arrancar este viernes la tercera cohorte de formación de dulas y consultores perinatales. Es una maravilla porque los egresados que tenemos son, y aquí hay un ejemplo de 3 personas maravillosas y Fanny que se acaba de ir, ¿cierto? Hemos tenido una experiencia muy bonita y
Con Caro pasó una cosa muy particular. Ella incluso en su saber de psicóloga, ¿cierto? Y en todo el proceso de introspección que implica hacer una carrera de psicología, hizo el diplomado de doula y consultoría perinatal y para la primera semana de agosto que estábamos trabajando el tema de la lactancia, hizo un proceso súper profundo y muy bonito de introspección frente a ella, cómo se siente frente a la lactancia, ¿cierto? O sea, ella todavía yo creo que ni ha decidido si va a ser mamá o no, ese no es el tema. Es que ella como mujer sabe que tiene aquí un par de senos que le permiten lactar a un bebé si ella lo desea. Ella nunca se había puesto en ese lugar hasta que se tomó como, me dijo, Aleja, yo voy a hacer un contenido, una reflexión alrededor de mi lactancia, una lactancia que todavía no existe y que no sabemos si va a existir, pero ese no es el punto, es que se hizo la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan valioso es que nosotras como mujeres y Andrés como hombres nos empecemos a preguntar, ¿cierto? Por un montón de cosas relacionadas con nuestro ser, con nuestras decisiones, con nuestro futuro, que nos permitan ir como decidiendo a conciencia para dónde va todo esto. Entonces, en el caso de Caro es muy bonito eso. Caro hizo un proceso de qué va a hacer con su lactancia sin ni siquiera haber pensado en si va a ser mamá o no. Fue muy particular. Aleja, y antes de que se me olvide, algo que dices del diplomado es que siempre que recogemos como las reflexiones finales o las reflexiones a la mitad del camino, muchas de ellas son de que el diplomado fue un regalo para ellas mismas. Y eso también yo lo comparto mucho como con las otras estudiantes porque ellas se sienten que empezaron como a ir hacia adentro. Entonces ese proceso también como de dulearse antes de acompañar al otro es súper importante. Ya, Andrés. No, claro, eso quería yo decir, como darte la razón. Esto es que hay algo muy poderoso alrededor de certificarse como dula, ¿cierto? Con parir, es que tú logras, es que tú logras es desde adentro hacia afuera, o sea, primero pasa por ti antes de entregar al otro. Entonces, claro, yo primero me empecé a dulear yo, pri- primero yo, a entender un montón de cosas, a entender que mis necesidades son mis necesidades y no juzgar las necesidades de las demás a partir de las mías. Entonces empecé a dulearme a mí, a mi esposa, a mi entorno, y esto tiene un impacto con las personas que te rodean, con el trabajo, donde uno está constantemente. Eso tiene un impacto pues muy grande en la vida personal. Y yo pienso que cuando uno lo logra de adentro hacia afuera, pues probablemente pueda hacer una mejor labor de ser dula y acompañar de mejor manera, o sea, de manera más empática, entendiendo realmente las necesidades del otro, dejando las de uno por fuera para acomodarse ahí como en ese punto, ¿cierto? Y entonces es muy bueno porque, bueno, aquí quiero meter algo y es que eh, como entendiendo eso, entendemos que la labor es hacer que esa familia tenga la mejor experiencia posible en cada etapa, ¿cierto? Y nunca usarlos como instrumentos para uno luchar contra el sistema, ¿cierto? Cuando uno logra separar esas cosas, no utiliza a las familias para luchar. Y digo que luchar porque a veces hablando pues por ejemplo, el tema de las intervenciones, que muchas intervenciones se pueden satanizar. Y no, eso es, entonces se llevan a las familias como a que lleven esa lucha, pero esa no es la idea es que esa familia pueda tener la mejor experiencia posible, ¿cierto? A partir de las cosas que son la realidad que se va a encontrar pues en las clínicas. Entonces, bueno, me fui por otro lado, pero es una experiencia súper buena poderse dulear y aprender en uno mismo para desde adentro hacia afuera entregar algo mejor. Pero ahí hablas de algo importante, Laura, ya te voy a dar la palabra, hablas de algo importante que es el tema del autocuidado, ¿cierto? Entonces, primero me cuido yo para poderte cuidar y acompañar a ti, es muy importante. Y segundo, se trata es de la experiencia de la familia, de esa familia, lo que esa familia necesita, de acuerdo a las decisiones informadas que esa familia tomó. Eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo como dula
tengo que saber diferenciar lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo creo que es correcto para mí de lo que esa familia cree que es correcto para esa familia. Y mi trabajo es acompañar esa decisión para que sea la mejor experiencia para esa familia. Eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, por eso es tan importante el autocuidado, porque yo empiezo a conocer mis límites y sé cuándo ciertas cosas no van con mi manera de ser o mi manera de proceder. Y ahí está todo ese proceso de introspección tan importante para la labor de la dula. Lauri, cuéntanos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Andrés. O sea, hacer este diplomado es una experiencia que te cambia la vida porque lo que decía también Carolina es muy cierto. O sea, nos hace hacernos un sinfín de preguntas y nos hace reflexionar sobre nosotros de una manera impresionante. Entonces, también es muy cierto que dejamos nuestras necesidades por acompañar las necesidades del otro. Las necesidades de toda familia son totalmente diferentes. Por eso les hablaba del conectar con cada familia para poder hacer un acompañamiento y hacer una experiencia que los papás disfruten esa experiencia, porque es lo que yo día a día le digo a los papás. O sea, es un momento único que vamos a disfrutar. Entonces, es como conectarnos en esa sintonía y dejar, cada uno yo creo que tiene unos ideales, pero es dejarlos allí para llegar a compartir otros ideales totalmente diferentes que quizás no son los nuestros, pero que respetamos y en ese momento vamos a sintonizar en esa energía. Eh, nos cambia demasiado lograr tener estas experiencias, porque yo creo que también somos unos cuando antes de llegar al diplomado y somos otros después de salir del diplomado, tanto en ser como en hacer, como profesionales. En ser también nos cambió increíblemente. Entonces, eso también para decirles. Pues yo quiero agregar otra cosa, y es que después de pues, en estas formaciones, que ya he hecho dos, me ha pasado algo que yo no sé yo qué he hecho o qué reflejo, que muchas de las compañeras y compañeros, pues, se atreven a hablarme compañeras se atreven a hablarme de cómo fue su parto, de qué intervenciones le hicieron, de cómo fue su experiencia con la lactancia. Los compañeros se atreven a hablarme de, de su experiencia en el posparto, de cómo fue la relación con su pareja. Entonces ahí uno se da cuenta también de que muchas relaciones de pareja se rompen. Pues esto es como un paréntesis, con muchas relaciones de pareja se rompen por lo que inicia siendo un desconocimiento en esa transición hacia la paternidad y hacia la maternidad, y que luego se convierten ya es como en un problema de pareja y terminan separándose, ¿cierto? Entonces, lo que les quería decir es que no entiendo yo qué hice o qué hace el diplomado que, que, que ahora las personas tienen, pues como, o sea, yo nunca había tenido esas conversaciones, ¿cierto? ¿Qué mujer me va a contar a mí que le hicieron una episiotomía y por qué? ¿Me entiendes, cierto? ¿Qué mujer me va a decir a mí que ha sido un trauma, que su hijo tiene 20 años y que ha sido un trauma y que no lo pudo lactar? ¿Cierto? O que lo quería tener por parto natural y le hicieron cesárea así en 2x3 a las malas. Entonces, no sé qué ha pasado, no sé qué reflejo, pero me pasa eso. Pues quería compartirles, no sé, es un efecto Dula. Pero pues el efecto más pertinente posible, de verdad que es súper poderoso. Ese puede ser tu superpoder. Ver esa sensibilidad también ahí en ti puede activar muchas emociones en los demás. Y mira, están encontrando una dula de relación de pareja posparto con problemas matrimoniales porque el tener un hijo no es lo que esperaban. Y realmente tener un hijo nunca es lo que uno espera, ni uno nunca está preparado para tener un hijo. Eso es una cosa tan grande que es como el día a día el que te va llevando a. Entonces, tener una persona como tú que te acompañe, pues eso no tiene precio. Caro, ibas a decir algo. Que también Andrés ahí como agregando que también es la sensibilidad que
te despierta y como la pasión con la que haces las cosas, porque uno también se conecta como con eso, ¿cierto? Y buscar como ese lugar seguro que de pronto tú despertaste como gracias al diplomado y que de pronto no sabías que tenías. Entonces también ahí va como que hay un profesor, Diego Alarcón, nuestro profesor amado en el diplomado, que él siempre dice que vamos a dueñar el mundo. Y tiene demasiada razón con esa frase porque vamos a dulear todo y es un acompañamiento para todos, no importa si estás embarazada, si no estás, si eres papá, si eres mamá, entonces es como fortalecer esos lazos con todos. Es muy importante. Lau, yo te quería hacer una pregunta y es de que también nos puedes hablar sobre la dula como en el entorno hospitalario, tú que estás como en un entorno más hospitalario, como no necesariamente pues tú tienes como los implementos o te enfocas así súper como una dula al 100%, sino que tú eres una enfermera de la clínica y además eres dula, ¿cómo juegas como con esa labor? Bueno, pues en la clínica donde laboro, la política de nosotros es el parto totalmente humanizado. Eh, Aparte de ser enfermera, con todas las actividades que desempeño, hacemos un muy bonito acompañamiento con las mamás. Yo creo que les hablaba anteriormente a ustedes que se les entrega un plan donde hay unas preferencias, ellas llegan ya con ese plan diligenciado, pero aparte de eso genera un desafío que ellas lleguen, ¿no? Porque es totalmente algo nuevo para ellas, entonces hacemos el acompañamiento junto con las auxiliares de enfermería que están siempre en el servicio, hacemos el uso de balones, las posturas que ellas deseen, ellas pueden deambular por toda la sala, pueden comer lo que ellas deseen, pueden ducharse con agua tibia. Tratamos mucho de estar ahí siempre pendientes, diciéndoles en lo que les podamos colaborar con mucho gusto. Incluimos también al papá o a la persona que la va a acompañar, porque siempre, no todas las veces es el papá, sino que muchas veces llevan una amiga, va la mamá, una prima. Entonces, incorporamos esa otra persona también al cuidado de esa mamá en ese momento. Entonces, hacemos que ellas disfruten. Siempre lo que les decía anteriormente, yo hablo con la mamá, la persona que la acompaña. El hecho es que se disfrute ese momento. ¿Listo? Les informamos todas las herramientas que hay unas herramientas no farmacológicas y hay unas herramientas farmacológicas que podemos utilizar, que la decisión la va a tomar ella, porque se debe sentir a gusto en ese momento. Entonces, tampoco entramos en juzgamientos de que todo se debe hacer de forma natural, no. También instruimos de que hay otras maneras que en ese momento no son naturales, que quisiéramos que fueran así, ayudamos en todo el tema de la respiración. Entonces es algo muy bonito que hacemos, incluso les colocamos música, eh, tratamos de que de verdad esa experiencia allí sea maravillosa, de que se vayan de verdad contentos, que sea un proceso que se disfruten, que sea para ellos un proceso amable, amigable y tanto para el familiar que siempre tratamos de involucrarlo. Entonces sí, creería que hemos tratado de marcar la diferencia porque esto es algo que no se ve. Se los digo porque yo tengo la oportunidad de hablar con otros profesionales que trabajan en estas clínicas y de verdad se aterran del trabajo que hemos logrado en la clínica, que es un trabajo maravilloso y que ojalá sí fueran todas las clínicas porque sí se puede, o sea, sí se puede dar el espacio, sí podemos hacer la diferencia y es algo de verdad gratificante ver estas familias cuando ya se van para sus casas, que se van con el corazón lleno, entonces es algo muy bonito. Yo quiero poner algo sobre la mesa porque es que escuchando a Laura uno se inspira, ¿cierto? Y para las personas que están acá, que puede que ya sean dulas o están interesadas en hacer una formación como dulas o en el caso comparir.co, que es dulas y consultoría perinatal, ¿cierto? Ahorita que estaba Fanny, tenían al frente cinco dulas muy distintas. Cinco dulas muy distintos. Ahí ya me empieza como a brincar el tema de la gramática en español, ¿cierto? Cinco dulas muy distintos. Eh,
retomando un poco la experiencia de Fanny, ella es una dula de parto, ¿cierto? Ha trabajado mucho tiempo como dula de parto, pero también es una dula de duelo perinatal y neonatal, ¿cierto? Fanny también está acompañando ese desenlace tan complicado donde esas familias están tan solas, desinformadas y vulnerables, y es ella, esa mano amiga que acompaña en este trascender hacia la muerte de un hijo que ni siquiera soy capaz de pensar lo que eso significa para una mamá y para una familia, ¿cierto? Para un papá. Entonces ella está muy enfocada en ese aspecto, o sea que más allá del parto, claro, ahí hay un desenlace inesperado donde la dula puede hacer un acompañamiento muy poderoso. Está el caso mío. Yo no soy profesional de la salud, ¿cierto? Yo soy una comunicadora social de por ahí que le dio una depresión postparto increíble y terminó formándose como dula para sanar su propio proceso de parto, de posparto y de lactancia, porque en todo me fue mal, o sea, lo que está en el paper médico que dice esto es lo que no debe pasar, no debe pasar, no debe pasar, a mí me pasó, ¿cierto? Entonces el proceso de sanar mío, ¿cuál fue? No sé por qué diablos, hice un diplomado como dula y cuidadora del nacimiento y terminé en este camino, ¿cierto? Yo generalmente acompaño más gestación y posparto. El parto no me gusta acompañarlo tanto, sino en casos muy específicos. ¿Por qué? Porque por mis temas de salud mental yo tengo que cuidar mucho el sueño. Entonces yo no puedo decirle a una mamá que siempre estoy disponible. No, puedo decirle a una, pero no puedo decirle a 10 mamás, porque entonces ya eso estaría en contra de mi propio autocuidado. Entonces yo, para acompañar partos, soy, por decirlo de alguna manera, selectiva, o sea, lo que yo sienta que puedo manejar. Me gusta mucho acompañar gestación, me gusta muchísimo acompañar el posparto, no me gusta acompañar la lactancia porque todavía estoy en mi proceso de sanar mi propia lactancia con mi hija. Entonces todavía no me siento fuerte para ser una persona que acompañe familias en ese aspecto. Entonces, acabamos de ver el caso de Lauri, que no sé si Lauri quiere agregar algo más. Es una dula que está centrada en todo el proceso del parto, pero que tienen todo un esquema súper innovador frente al plan de posparto, que me gustaría que nos contaras un poquitico más eso cómo es, porque es que uno ni siquiera, o sea, ni siquiera ha nacido mi bebé y me estás pidiendo que piense allá. Pues claro, porque es que tenés que tener decisiones claras para que no te coja el posparto y vos perdida en el mundo. Entonces, mire que ya este caso de Lauri sería un tercero que me gustaría, Lauri, que nos contaras un poquito de dónde salió esa iniciativa tan chévere de tener también decisiones claras para el posparto. Ok, pues miren, a mí me gusta muchísimo leer, creo que es lo que más hago en mi tiempo libre y buscando un poquito más, cuando me invitaron pues a que charláramos por aquí, me leí, ¿qué sería eso? Es como un trabajo que han realizado que se llama El rol de la dula en el trabajo posparto. Se los voy a enviar para que se lo lean, que es muy bueno. Entonces ahí explican desde el concepto hasta cuáles son los objetivos, hasta desde qué área podemos ingresar. Y ya indagando un poquito más, vi un video en YouTube que es muy bueno, que hablan que ya han diseñado como un plan. Incluso en la página de ellos ya tienen un plan que lo pueden utilizar las mamás. Encontré otro en internet que también son como 5 páginas y hagan de cuenta es como si la mamá hiciera un taller con ese documento. Entonces, tiene sus pasos desde el ser de la mamá hasta sus necesidades. Eh, ¿Qué más podría decir el documento? Sus necesidades, cómo incorporar la familia a ese cuidado. Entonces, es un trabajo que se puede hacer desde antes y que creería que impactaría de forma muy positiva en esta mamá, en este posparto, porque lo que yo les decía, yo creo que desde que la mujer se da cuenta que está embarazada, es una serie de desafíos que, que van aumentando. Entonces, ya cuando llega el posparto, que es todavía más grande el desafío, porque creería yo que ese es una etapa, lo decían en el documento, que es una etapa como desestructurante, ¿no? Entonces, me pareció una cosa magnífica, porque si pudiéramos hacer un plan, pues
pudiéramos hacer millones de cosas maravillosas con esa familia. Entonces, hay muchas cosas. Ahorita que termine les mando el videíto, el documento, y ahí están los planes que se pueden utilizar con esa mamá. Entonces, qué chévere que aparte de un plan que hacemos para el parto, hiciéramos un plan para el posparto. Creería, lo que les digo, que impactaría de forma muy positiva a la familia y que prevendría muchísimas cosas, porque el documento te habla desde tristeza hasta depresión postparto, porque hay mamás que salen fácilmente como esa etapa de la tristeza, pero también se desencadena la depresión postparto. Entonces, ¿cómo evitar y cómo incidir positivamente esto? Pues sería muy bueno porque lo que también hablamos ahora es que las tasas de depresión postparto son muy altas, ¿no? Y por ejemplo, yo que tengo la probabilidad, la posibilidad de acompañar a esas mamás, la cantidad de miedos frente al posparto son gigantes. Ya no se convierte el miedo al parto, sino que ya va mucho más allá y ellas lo vienen pensando desde que están en embarazo. O sea, es que sí lo piensan y ya como persona, sí yo creo que es difícil a veces en parejas hallar como ese punto de sentirse amada, porque ahí entraríamos también en hablar en todos los lenguajes del amor, ¿no? Cómo nos sentimos amadas, porque eso también sería muy importante tocarlo para que esta mamá se sienta amada, tanto en el proceso de gestación como en el posparto, que también sería muy importante. Poderosísimo. Pues, mejor dicho, a leerme hoy el documento y mañana ya estamos construyendo el plan de posparto. O sea, de verdad, súper poderoso porque además que hacerlo como mamá, como familia, como papá, hacer el documento te obliga a prepararte, a saber, tengo que tomar esta decisión, vení, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué tengo que saber para ver qué decido frente a lo que me estás preguntando? Súper, súper, súper buena idea esa. Anótate ahí, Laura, un 10 en inspiración para mí esta tarde. Andrés, Ahora, este plan posparto incluye como el plan de parto, la familia, pues es decir, no deseo recibir visitas porque no estamos preparados, porque yo pienso que a veces las visitas que no son deseadas influyen mucho en la salud mental materna, ¿cierto? Con los comentarios. Hay que entender que la gente lo hace pues generalmente de buena fe, ¿cierto? Asumimos que lo hacen de buena fe, pero muchos comentarios impactan mucho la salud mental. Este plan posparto incluye como ese tipo de cosas. Sí, claro. Lo iba a abrir como para decirle algunos punticos que incluye el plan. Por ejemplo, el plan dice, comienza el encabezado, entonces me gustaría tener ayuda porque también la mamá escoge de quién tener la ayuda, ¿cierto? Pero también tiene ese pedazo de las visitas, entonces en esta parte de la planificación le hace varias preguntas. ¿Las visitas son bienvenidas en el hospital? Si es así, ¿quiénes y a qué horas? ¿Cuánto tiempo queremos que se queden? Luego ya en la casa le pregunta, ¿las visitas son bienvenidas una vez llegues a la casa? Entonces, deseas un apoyo constante de las visitas, ya sea diario, semanal, por las noches, y si la respuesta es sí, te pregunta con quién. Entonces, hay momentos que serían mejores que otras personas no te visiten o te visiten. O sea, tiene varias sesiones donde tiene varias preguntas que le hace hacerse a ella, tanto como a su pareja, porque este documento también lo podrían llenar los dos para llegar a una conciliación y hacer un excelente plan postparto. buenísimo, me encanta. Me encanta porque miren, una decisión muy compleja que hay que tomar en familia es, bueno, ¿y quién nos va a acompañar estos primeros días del nacimiento del bebé? ¿La mamá de la mamá o la suegra de la mamá? ¿Cierto? Entonces ahí hay un montón de cosas que entender también para poder tomar esa decisión y que no se hieran susceptibilidades sin necesidad, porque de eso no se trata. Súper, súper. Andrés, entonces, yo podría concluir que tu rol como dula está más enfocado es al acompañamiento y preparación de la paternidad. ¿Has encontrado ahí un nicho chévere donde estás acompañando a
a esos papás a entender qué está pasando con ellos, con esa mujer y con esa construcción nueva de familia. Estamos. Sí, es que ahí está la clave, yo creo, para un entendimiento, pues, de la pareja, de la nueva etapa, de la persona que le da, del ser que le da a uno el título como papá, ¿cierto? Cuando uno logra entender eso desde la gestación y todo lo que pasa y qué es lo que sucede después y para quién tiene uno que ser papá. O sea, cuando uno es, por poner un ejemplo, eres un empleado, pero luego pasas a ser un gerente, ¿gerente de qué? No pasas a ser gerente de nada, no. Es como papá, pasas a ser papá, papá, ¿de quién? ¿Quién te da ese título y por quién vas a ejercer ese título, ¿cierto? Entonces, eh, no solamente hay que saber, o sea, como la preparación y la educación para ese momento, sino toda la parte emocional que viven ambos. Ujú. Entonces eso me parece, ese es mi enfoque pues en este momento como doula, acompañar esa transición hacia la paternidad. Súper, súper, súper importante, muy poderoso. Entonces, miren que el rol de la dula se transforma a otro tipo de acompañamiento. Y finalmente quisiera escuchar a Caro porque Caro no está directamente acompañando como dula, pero transversalmente todo el tiempo está duleando a todo un equipo y a un montón de estudiantes y duleándose a ella misma, que también me parece muy bonito, que debería ser el nivel 1 de dula. Yo me duleo. Nivel 2, yo te duleo, pero primero me duleo a mí misma. Claro, Aleja, y algo pues como para agregar es de que pues yo, si yo me gradué de Dula, ya ahora tengo la maestría, el diplomado, porque siempre acompaño pues como todas las clases y siempre saco algo nuevo, siempre entiendo otra cosa, entonces como que siempre estoy constantemente pensando en temas, pensando en proyectos, pensando en planes como enfocados también a la maternidad y a mi labor como dula. Entonces es como que yo nunca estoy en contacto como con una mamá así súper específico, pero estoy creando y estoy haciendo cosas en pro de esas mamás que vamos a acompañar. Pues en estos diplomados, ya vamos en la tercera corte, es impresionante la cantidad de profesiones que se acomodan para ser una dula. O sea, todas las profesiones yo creo que se acomodan para ser una dula. Hace poco hablábamos que qué tal una dula arquitecta sería algo súper novedoso de que tratara de hacer los espacios aptos y los espacios cómodos como para ese proceso del parto, ¿cierto? En el diplomado 2.0 tuvimos dos personas que mañana también van a hacer una charla con nosotros y ellas se enfocan en el acompañamiento de la salud sexual y reproductiva. Hay una de ellas que se enfoca súper focalizada como a las personas migrantes en esa labor de salud sexual y reproductiva, que es algo súper ganador pues y súper novedoso. Ahora haciendo como la nueva corte, hablando como con las estudiantes y todo, eh, me di cuenta que tenemos una dula somática, que es algo súper novedoso. Entonces, yo me puse como a averiguar, porque la verdad yo no sabía. Entonces es como una dula que acompaña también como el duelo perinatal, pero como de una manera más, como más tranquila, como una manera más de fluir, como una manera más de lo que ella necesite, a la hora que ella necesite. Eh, es como algo pues un ritual súper grande que hacen como las dulas somáticas y de como duelo perinatal, ¿cierto? Entonces me pareció súper chévere, yo no sabía qué era y yo me quedé como impactada como por la definición, ¿cierto? Tenemos psiquiatras, tenemos una psiquiatra forense que es todo como algo súper chévere para nosotros porque es como cómo enlazan ellas como todas las profesiones, porque en serio ser dula encaja como con todas las profesiones, ¿cierto?
Mira, por ejemplo, una administradora que trabaja en un banco también está inscrita en esta nueva corte, entonces son como que todas las profesiones que uno se imagine se pueden acomodar también como a esta labor de la dula. Definitivamente el mundo necesita más dulas. Entonces, no sé si alguna de las personas que nos está escuchando siente un llamado de conexión con estos temas, pues les voy a compartir esta imagen para que escaneen y brujeen ahí un poquito a ver qué es lo que está ofreciendo parir.co en su tercera cohorte, que arranca este viernes y todavía creo que quedan unos poquitos cupos para la tercera versión del diplomado. Yo quedo súper como con el corazón lleno, ¿cierto? De saber que, que la labor de parir.co, y esto ya lo digo como socia del proyecto, como estudiante de parir.co, porque estoy en la certificación como asesora en lactancia materna, como empleada de parir.co, lo digo con profunda satisfacción, o sea, es muy bonito ver que realmente este tipo de formaciones permiten que el mundo sea un lugar más humano, ¿cierto? Donde las personas puedan vivir más felices. Y yo creo que cuando hacemos que una mamá esté en un entorno tranquilo para dar a luz a su bebé y ese bebé llega al mundo y se conecta con una mamá en armonía, con un espacio donde puede haber ese primer vínculo, donde se fomenta la lactancia materna, donde hay un montón de condiciones que no necesariamente son las ideales y las del libro, no, porque es que la dula no tiene que tener siempre el balón y tiene que tener el fular y tiene que tener un montón de cosas para que todo sea perfecto. No, es con lo que tengo, cómo puedo hacer que ese nacimiento se dé de la mejor manera y sea la mejor experiencia para esa familia. Y yo con lo que ustedes cuentan como egresados del diplomado, veo que se están haciendo cambios y eso a mí me genera mucha satisfacción. Entonces me siento muy orgullosa de ustedes tres porque, porque están cambiando el mundo y yo creo que eso es, ¿qué más le puede pedir uno a la vida que aportarle en ese sentido? Los felicito, me encanta lo que está pasando con ustedes y con sus vidas, súper bonito, muy poderoso. Y nada, les dejo esta invitación a quienes se quieran sumar a chismosear a ver en qué consiste el diplomado de parir.co de dulas y consultoría perinatal. Caro, Andrés, Laura, un agradecimiento profundo. Gracias por haber estado aquí en este ratico. No sé si quieran compartir una reflexión final antes de cerrar esta charlita. Abran el micrófono que están en su casa. Bueno, me gustaría dos cosas. Eh, Primero, siento que desde mi punto, desde esta parte, eh, mi aporte es un cambio hacia la niñez, especialmente hacia la niñez, desde el origen. O sea, un niño que nace bien, con unos papás presentes, conectados, es un cambio. Y siento que es una familia, una familia a la vez, una familia a la vez, y estoy seguro que eso va a ser un cambio generacional a partir de esa familia. Totalmente de acuerdo. Y lo otro, pues las que estén, síganme en mi página. Soy guión bajo el papá. La Total, política, sí. Publicidad política no pagada. no. Muchas gracias por esta invitación, Alejo. No, de que feliz de que hayas estado acá, porque de verdad que tu voz es muy importante también para que veamos que es que la dula no es un rol netamente femenino, ¿cierto? Todos podemos tener ahí mucho que decir y mucho que aportar. Ay, que la gestación no es un tema de mujeres. Ujú. La gestación no es un tema de mamás. Es un tema de los dos, de todos. Total. Lauri, Bueno, Andrés, yo chismoseé tu página, muy buena, la recomiendo. tiene Y contenido muy poderoso. sí, admiro también mucho el trabajo que hace Andrés porque pienso que también es algo que se ha dejado como por allá y que definitivamente es algo que hay que abordarlo. Entonces, felicitar a Andrés por su trabajo, por todo lo que, eh, todo el tiempo que le ha dedicado a él.
agradecerle a ustedes el espacio, agradecer a Parir, que lo que les digo es, somos unos antes de llegar a parir, otros después de salir de parir. Es una formación espectacular, sin hacer propaganda, ni publicidad, ni promoción. Invitar a todas las personas porque es una experiencia que si desean vivirla, es una experiencia maravillosa. Eh, Siempre lo he dicho, yo amo lo que hago. Creo que no me veo haciendo otra cosa diferente. Soy feliz yendo todos los días a mi trabajo y compartiendo con esas familias. Es algo para mí gratificante. Entonces, decirles a todas que sí se puede, que sí impactamos positivamente en estas familias y es un granito de arena más que, que hace que estas experiencias sean diferentes. Entonces, cambiamos el mundo. Lo que decía Carolina, que Andrés decía que El vamos mundo. a dulear el mundo, pues sí, sería maravilloso. Entonces, de verdad, gracias. Gracias también a las personas que se conectaron, que dedicaron su tiempo para venir y escucharnos. Y ya. Muchas gracias, Lauri. Tan linda. Caro, ¿algo más que nos quieras compartir? No, estos espacios son como que lo reconectan a uno a demostrar de que estamos como cambiando y transformando muchas cosas y transversalizando un montón de cosas también. Me emociona mucho que ya estemos como por iniciar esta tercera corte porque son personas que están creyendo en todo esto y que se suman como cada vez más y ver, por ejemplo, como Laura lo explica en su trabajo, es como, pues, pucha, si todos nos sumamos a eso, van a haber muchísimos más trabajos como los de Laura y Soñado, ¿cierto? Y ya, y los esperamos a todos, los queremos mucho. Por ahí nos escribió Victoria, que es una próxima estudiante de nuestro diplomado Diplomado. y nos alegra mucho que hayan participado todos. Andrés y Lauri, muchísimas gracias como por estar en esto y Aleja por hacer posible como todo este espacio. Tan linda, no, gracias a ustedes, honrada de compartir estas palabras con gente tan tesa y que está haciendo cosas tan bonitas. Victoria, gracias por escribirnos, quedó muy contenta con todas estas experiencias que ustedes compartieron, porque eso le da a ella una motivación enorme para arrancar el viernes su formación. Y bueno, no es más, gracias por confiar en parir.co. Mañana tenemos una charla súper poderosa de lo que hablaba Caro ahorita, de todo el tema de salud sexual y reproductiva. Van a estar dos egresadas de nuestro diplomado y la doctora Vicky Enciso, ella es ginecobstetra, y van a estar hablando de ese tema tan importante y cómo el consultor perinatal puede impactar en esa labor del cuidado de la salud sexual y reproductiva. Entonces, pueden ingresar a parir.co en Instagram, ahí en nuestras historias está el link de inscripción por si quieren también participar en esa charla. Una feliz noche para todos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, Gracias. Chao, descansen. feliz Hasta luego. noche.